En unos minutos nada más vamos a estar hablando de lleno ya de lo que ha ocurrido en la semana en los mercados financieros con caídas importantes para las bolsas. Esto arranca desde los Estados Unidos, que es la referencia habitual de los mercados internacionales, y obviamente esa tendencia negativa que hemos visto en curso desde el principio del año, bueno, se va de alguna manera derramando sobre otras bolsas a nivel global, y en esta semana en particular hemos tenido realmente, por lo menos hasta el momento, estamos grabando el programa hacia el mediodía del viernes, bueno, caídas generalizadas en los mercados de riesgo de todo el mundo. Pero antes de hablar de eso, un tema importante para la ciudad de Mar del Plata es el proyecto de exploración petrolera en nuestras costas. Usted sabe que es un tema muy debatido, que tiene muchas críticas desde distintos grupos ambientalistas, pero desde el ámbito de la producción realmente le diría que hay casi un consenso de que esto aportaría mucho en términos de justamente actividad y empleo que tanto necesita Mar del Plata, la región y el país, por supuesto, ¿no? Pero bueno, vamos a conocer otra opinión sobre este tema. Ahora Pablo Trueba, secretario general del SIMAPE, el Sindicato Marítimo de Pescadores, que le comentaba a Javier Novoa en estos términos qué piensa de este proyecto de exploración petrolera en las costas marplatenses. Bueno, el consenso social, digamos, el interés de la gente ha cambiado de su principio, de enero hasta ahora, se ha informado más y está una gran mayoría que está de acuerdo que esa industria se instale en Mar del Plata. Se ha tomado conciencia de que eso va a traer trabajo para la ciudad, que va a traer un progreso muy importante. Decir que Mar del Plata se puede convertir en una ciudad petrolera no es poco, y nada, no hay que desaprovechar la oportunidad. Va a haber una serie de exposiciones, se podrá participar para demostrar cuál es la postura. Sí, seguramente va a haber una el 30 de mayo, creo que en el Consejo Deliberante, yo soy uno de los que va a exponer también. Va a haber una consulta que ya se está dando hasta el 17, que es online, que es la consulta que sí es vinculante, que invito a todo el mundo a que se metan en la página, por Mi Argentina puede ingresar y dar su opinión. Las opiniones que está habiendo hasta ahora me han informado que hubo un cambio en el pensamiento de la gente, entendiendo que con mayor información, explicando lo que es el impacto ambiental, la gente está abocada a que esa industria se radique. Vos date cuenta que para nosotros la exploración offshore más el medio ambiente cuidado es trabajo. Pablo, detallabas esta mayor información, ni bien se conoció la posibilidad, justamente faltaba información. ¿Eso crees que generó la negativa en primera instancia? Sí, seguramente, y un poco del juego político barato, que lo he dicho en todos los medios. Me parece que el presidente comunicó mal lo que tenía que haber comunicado, y también el intendente quiso hacer un oportunismo, digamos, para ir desinformando a la gente. Date cuenta que la gente que fue a la marcha en ese día era mucha gente que era turista, le dijeron que se le iban a empetrolar las playas, decían que los pingüinos se iban a morir. Lo cierto es que acá en Mar del Plata no hay pingüinos, los pingüinos son de la Patagonia, no acceden acá. Y las playas empetroladas, de la única manera que se empetrole es que un barco que transporte petróleo en calle o se rompa, cosa que no sucede porque ahora los barcos hace ya varios años son doble casco. Y acá todos los días, desde Comodoro Rivadavia para La Plata o Bahía Blanca, pasan barcos petroleros transportando crudo y no ha habido ningún problema. La empresa Equinor, que es la que está haciendo la construcción del pozo, tiene 7.000 pozos en el mundo hecho y no tuvo accidentes ningunos. La otra empresa que está trabajando, Shell, que es de capitales holandeses e ingleses, y YPF como el mayoritario. Por eso hace muchos años se está trabajando ahí. Los indicios ambientales dan para demostrar que están todos los recaudos digamos, tenidos en cuenta. Digamos que el tipo de seguridad es copiado del equipo que tiene Canadá, al mejor nivel. Y esto te lo comento porque estuve en el Ministerio de Ambiente, estuve en la Secretaría de Energía, estuve en el edificio central de YPF en Buenos Aires, estuve en Comodoro Rivadavia hablando con los petroleros allá para informarme a ver qué problema había. Y yo soy un hombre de la pesca y te digo la verdad, como tuve 15 años viviendo en Comodoro, la pesca y el petróleo convivió siempre. Noruega, que es uno de los países más prolijo y rico, podríamos decir, tiene dos industrias principales, el petróleo y la pesca. Y por supuesto, la atención ahora está focalizada en la audiencia pública que va a tener lugar el próximo 30 de mayo, como decía Pablo Trueba, que además nos daba algunos aspectos técnicos realmente interesantes, como lo que es la estructura de los barcos, que limita, le diría casi en extremo, la posibilidad de un derrame que ponga en peligro desde el punto de vista ambiental
a la costa marplatense. En el segundo tramo de la charla con Javier Novoa, Pablo Trueba nos da algunos detalles técnicos adicionales muy interesantes que parten inclusive de hacer la comparación natural entre este potencial que parece tener la costa marplatense en términos de exploración petrolera y cómo podría convivir eso con la actividad pesquera, tomando otras referencias como básicamente Noruega o incluso Brasil. Siempre han convivido, ya te digo ejemplos como Comodoro Rivadavia, que es la capital nacional de del petróleo, y tengo familiares que trabajan tanto en el petróleo como en la pesca y nunca hubo un problema. No es lo que se había dicho. En Brasil, las 300 plataformas submarinas que hoy están operando están a 50 kilómetros promedio de la costa de Río de Janeiro. En Noruega están prácticamente en la playa, y acá estamos hablando de casi 380 kilómetros la primera plataforma, de 3 que se harían. Después otro número que abarajamos es los puestos de trabajo que puede haber. Los puestos de trabajo en primera etapa de 5 años son 10.000, después pueden llegar a 65.000. Lo más llamativo de todo esto, que 2/3 de esos puestos de trabajo son en tierra, porque las plataformas hacen un trabajo afuera, pero necesitan asistencia permanente, metalmecánica, naval, insumos. O sea, el movimiento que se va a dar a futuro es impresionante, y Mar del Plata lo necesita. No te olvides que cuando se habla de impacto ambiental, no te olvides cuando te hablan de las ballenas, está todo muy bien, pero la ballena, si ve algo que le molesta, corre su rumbo y navega para otro lado, no se va a suicidar. El 97% del mar argentino fue significado ya, y el Golfo San Jorge, que es donde las ballenas van a Puerto Pirámide a procrearse, han tenido sobrepoblación de apareamiento, o sea que no ha habido ningún problema. No hay peor impacto ambiental para todos nosotros que un chico comiendo la basura. No hay peor impacto ambiental que una familia que no tenga trabajo y no pueda llevar pan a su casa. Entonces me parece a mí que con ambientalistas, realmente ambientalistas en serio, con un criterio claro, que vengan a cuidar de que todo esté bien, se puede llevar a cabo este proceso, porque se hace en todo el mundo, ¿por qué en Argentina no? Pablo, más allá de las distintas posturas, hay entre medio una medida judicial que por el momento frena todo. Sí, poco inteligente, yo lo he dicho públicamente, la información que tengo yo, que la puede tener cualquier ciudadano, el intendente dijo hace unos días que él dictó una medida cautelar porque necesitaba información, no hacía falta la pedida y es el intendente, la tendría que tener, sin decir que este proceso comenzó en el gobierno de Macri, cual era partidario de este proceso, y extraño, por eso te digo, es la política barata. Es un presidente que necesita dar una noticia y la da mal, y un intendente de otro color político que hace barullo o hace rosca, por así decirlo. Los que pierden en esto son la gente que no tiene trabajo. Esa medida cautelar, después hubo un juez federal que dijo que la dejaba sin efecto y se apeló y fue a la Cámara de Apelaciones. Por ahí escuché que o Bahía Blanca o Necochea o La Plata se llevaría a la industria. Esto está tratado a nivel federal. Si acá la justicia te dice que no, es no para todo el país, no para Mar del Plata solamente. Y el otro tema es que sí, los hermanos uruguayos están muy atentos a lo que pasen porque sí quieren que eso se instale. ¿Cómo pasó con las pasteras? Vos date cuenta que las pasteras eran para Gualeguaychú, ante un movimiento ambientalista, se fueron a Fray Bentos, que está enfrente, y lo único que nos separa son 300 metros del río. Y ahí no hay chicos que hayan nacido contaminados, Fray Bentos creció. Entonces me parece que de estas cosas tenemos que aprender. No nos podemos perder la oportunidad de que Mar del Plata se convierta en una ciudad petrolera, porque esto la instalaría a nivel mundial, porque Mar del Plata, si bien es una ciudad turística por excelencia, no está instalada a nivel mundial. Esto daría mucho más trabajo, y no solamente para la actividad en sí del petróleo, la pesca, sino el turismo, la hotelería. Es muy importante la trazabilidad que te da la generación de puestos de trabajo indirectos. Y bueno, yo peleo, abogo, porque soy un hombre del trabajo. Ninguno de nosotros, todos tenemos a alguien, un familiar o algún amigo que está sin trabajo y te piden trabajo y no le podés solucionar el tema. Entonces, me parece a mí que esta es la oportunidad, por eso me he puesto al frente. Sí, he sido uno de los primeros en el mes de enero cuando el intendente salió. Después, bueno, lógicamente CGT también apoyó. Y nada, nosotros seguimos creyendo que es una oportunidad que no podemos perder. Y pasamos entonces ahora ya a hablar de lo que ha sido la semana de los mercados internacionales, semana de bajas generalizadas en las bolsas. Y como les decía desde la apertura del programa, ¿no?, con el foco puesto en la tasa de inflación a nivel global y el proceso de suba de tasa de interés que está poniendo en marcha la Reserva Federal, pero también otros bancos centrales a nivel mundial, con la intención justamente de moderar, de llevar la inflación hacia los niveles objetivos, que es mucho más baja, por supuesto, en todos los países
que la que están viviendo actualmente. Aquí ponemos los números de las inflaciones del mes de abril que se han conocido hasta el momento. Ahí usted tiene a España, por ejemplo, con el dato interesante de que hay una ligera moderación con respecto al mes previo, tanto en España como en Estados Unidos, no así en Alemania. De 9,80 a 8,40 en España. Obviamente siempre hablamos de la inflación anualizada, esta es la que hay que comparar contra el 58% de los últimos 12 meses en Argentina. En Estados Unidos de 8,50 a 8,30. En Alemania bastante estable, lo que pasa es que ahí lo que hay que sumar es la debilidad del euro, que obviamente complica más el tema en Alemania, sobre todo por sus vínculos con la economía rusa. Aquí lo que hay que decir es que la caída de la tasa de inflación en Estados Unidos de 8,50 a 8,30 de todos modos convivió con un número que se conoció unas horas después y que tiene que ver con el índice de inflación mayorista, lo que se conoce como el índice de precios al productor, que arrojó 11% en la comparación interanual, lo que demuestra que la lucha contra la inflación a nivel global está siendo bastante complicada y puede exigir una presión alcista de las tasas superior incluso a la que se pensaba originalmente. Esto, le decía, obviamente está generando complicaciones a nivel global con los mercados. Lo que se sumó en estos días es una profunda crisis en el mercado de criptomonedas que no afectó a todas, le diría, porque monedas más estables como el Bitcoin o el Ethereum han tenido bajas que, son mayores que la de los mercados bursátiles, pero porque son las criptomonedas obviamente activos más volátiles. Pero hubo una crisis profunda en términos de confianza acerca de cuál es la seguridad que dan algunos exchanges, que son algo así como los brokers de las criptomonedas, sobre todo a partir del episodio que ocurrió con las criptomonedas Terra y Luna, que realmente fue algo que es bastante inédito, no se ve habitualmente en los mercados de riesgo, que un activo caiga de 100 casi a 0 en pocas jornadas. Pero vamos a ver qué ocurrió en estos días en las bolsas, como siempre con el apoyo de los gráficos. Comenzamos por la tasa a 10 años en los Estados Unidos, que contra lo que uno podría pensar acerca de los datos de inflación que no han dado mejoras relevantes en la mayor economía del mundo. Bueno, la tasa reconoció la resistencia técnica que veníamos marcando en programas anteriores en la zona de 3,20% anual, este nivel máximo que había alcanzado a fines de 2018, y retrocedió ligeramente en la semana, 6% concretamente, ante la posibilidad de que la política monetaria más dura de la Reserva Federal lleve a la economía estadounidense a una recesión. Con lo cual, la resistencia técnica realmente ha generado una corrección hasta el momento. Veremos si esto logra frenar el avance de la tasa a 10 años o si, como hemos comentado en programas anteriores, esto constituye simplemente una pausa dentro de la tendencia alcista muy sostenida que viene marcando el nivel de tasa de interés en los Estados Unidos desde el piso de la pandemia ya por marzo del 2020. Si vamos a ver qué pasó con el dólar, aquí no trabajó de la misma manera la resistencia de los últimos años. Nosotros venimos comentando extensamente que el dólar en esta canasta de monedas que mide el índice DXY se viene moviendo en este rango lateral desde el año 2016, desde fines de 2016 en adelante. Esta semana hay un hecho técnico realmente relevante, que es que el dólar, este índice DXY, ha superado ese nivel y ha alcanzado un máximo que no se observa desde fines del año 2002. Así de trascendente es el momento que están viniendo los mercados internacionales, básicamente con debilidad de muchas monedas, la mayoría contra el dólar estadounidense. Si uno analiza, por ejemplo, lo que ha pasado en estos días en la relación entre el euro y el dólar, lo que observamos es un regreso del euro a niveles del año 2017, un tiempo atrás, aquí como para tener una perspectiva histórica más amplia, allá por el año 2008, el euro alcanzaba en plena crisis de las hipotecas un máximo en la zona cercana a 1,60 y hoy lo tenemos en 1,04 contra el dólar. Esto es, hace falta $1,04 para comprar un euro, prácticamente niveles de paridad. Si pasamos ya a ver qué ocurrió en la semana con los índices bursátiles, lo que tenemos, como les decía anteriormente, es una serie de bajas generalizadas. El Standard & Poor's 500, 2,41% abajo. En el caso del índice Nasdaq, y esto a pesar de una reacción importante de la rueda de este viernes, en el que el Nasdaq, en este día terminó con una suba superior al 3%, 2,80 abajo el Nasdaq, que reacciona desde los mínimos de la semana, pero sin recuperar el balance positivo. Si vamos a Europa, a través de lo que ha sido la evolución del fondo BGK, que cotiza en la bolsa americana, tenemos
un balance semanal algo más moderado, solo 0,23% el recorrido bajista, aunque hay que decir que bueno, los mercados europeos operan con cierto atraso, cierto rezago con respecto al mercado estadounidense, con lo cual el buen cierre de la bolsa de los Estados Unidos hoy probablemente se traduzca en una buena apertura, una apertura positiva de Europa en la mañana del lunes, salvo que haya alguna noticia relevante durante el fin de semana. Si vamos ya a la región de América Latina, lo que tenemos es algo que venimos comentando también desde principios de año, ¿no? La mayor fortaleza relativa de las bolsas de la región. Esto básicamente apuntalado por el bajo nivel relativo en relación a los mercados desarrollados. Las bolsas de América Latina nunca se han recuperado como lo han hecho los mercados centrales, Estados Unidos, en menor medida Europa. Bueno, este año de alguna manera los mercados de América Latina están algo más firmes. En este caso el promedio que mide el ILF, que es un ETF que cotiza en la bolsa americana, marca una recuperación semanal del 1,46%. Y antes de pasar a lo que ha sido la semana en la bolsa argentina, como siempre midiendo el Merval en dólares, quería mostrarle básicamente que si bien ha sido una semana muy dura para las criptomonedas, a partir de lo que ha sido esta ola de ventas de pánico, a partir de la crisis de las criptomonedas Terra y Luna, que han desaparecido del mercado básicamente, bueno, lo que tenemos es una situación bastante diferente en monedas más firmes como el Bitcoin o como el Ethereum. Estos son datos que hay que tener en cuenta porque si bien hubo pánico en estos días por la situación de algunos exchanges, lo que hay que decir es que estos proyectos o estas monedas más serias no están teniendo la misma suerte más allá de que han caído, obviamente. Bueno, aquí tenemos la cotización del Bitcoin. La caída de esta semana casi llega al 12% en la zona de mínimos que había alcanzado hacia mitad del año pasado. Obviamente el Bitcoin, la relación contra el dólar estadounidense, es mucho más volátil que los índices de acciones, pero así todo, bueno, conservan una estructura mucho más saludable que las criptomonedas que han entrado en crisis. Así que esta es la situación del Bitcoin. Algo similar es lo que vamos a mostrar en la relación entre el Ethereum y el dólar, básicamente la cotización del Ethereum en dólares estadounidenses, que es muy similar, son gráficos prácticamente idénticos. El Ethereum cae esta semana casi 18%, pero reitero la idea, los activos digitales tienen una volatilidad mucho mayor que las bolsas. Decíamos que el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq bajaron menos del 3%. Aquí tenemos caídas cercanas al 20%, pero dentro de una estructura que responde a esa mayor volatilidad simplemente. Esto difiere radicalmente si uno mira, por ejemplo, la moneda Terra. Esta es la caída que ha tenido esta semana. Así que bueno, son mercados que se han movido de otra manera. Aquí le mostramos lo que ha sido Luna, que también ha tenido una caída brutal en estos días. Esta barra corresponde al rango de la semana. Prácticamente han perdido todo tipo de valor. De hecho, algunos exchanges han retirado la negociación de estos activos. Por último, sí, la bolsa argentina, el índice Merval en dólares, que también termina finalmente la semana con saldo negativo, 1,01%, bastante menor que el de los mercados centrales, de alguna manera acompañando la mayor fortaleza relativa de las bolsas de América Latina, aunque está claro que la bolsa argentina está en un proceso muy diferente, muy cerca de la estructura que definió los mínimos de la pandemia. Así que, de alguna manera es natural, con la caída, con la pérdida de valor que han tenido los activos argentinos, que de alguna manera resistan mejor, por lo menos hasta el momento, este mal periodo que están atravesando los mercados internacionales de riesgo. Semana complicada entonces para los mercados de riesgo a nivel global. Hacemos ahora la última pausa en Mercados y Empresas y enseguida compartimos la habitual charla semanal con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil. Jáuregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999.
Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Simple es cumplir con ingresos brutos y el monotributo en un solo pago. Fácil es recibir la boleta por mail y con beneficios. Y cómodo es realizar tus trámites en nuestra web desde donde estés. Simplificate. Más beneficios, menos trámites. ARBA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Soy artesana en mosaicismo. Decidí hacerlo como una salida laboral. Busquen las capacitaciones que realmente son de gran ayuda. Anotate en Mujeres Emprenden para obtener financiamiento y asesoramiento. Municipalidad de General Pueyrredón. El gran astillero argentino es marplatense. Bien, último tramo del programa y tiempo entonces de conversar unos minutos con Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil, sobre lo que ha sido la semana aquí en la Bolsa Argentina, una semana de bajas generalizadas en los mercados internacionales, pero las acciones argentinas realmente se han sostenido mejor y este es un dato interesante. Así que Adriana, te damos la bienvenida y queremos que nos cuentes un poco cómo viste la semana. ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Bueno, un poco como decís vos, ¿no? La Bolsa Argentina se han mantenido bastante bien con respecto a la debacle que fue la semana con respecto a la bolsa de Estados Unidos. Termina la semana, hoy por ejemplo están para los papeles, en general las bolsas están en un movimiento más ascendente, como recuperando un poco de la gran baja que hubo del 3-4% que no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Inclusive lo veías en los titulares que te decían que era la peor baja en 10 años, y y que ya llevaba 3 semanas prácticamente bajando cualquier índice de Estados Unidos. Y eso lo que lo ves principalmente es en los CDR, ¿no? Reflejado nosotros ahí. Tuvimos esta semana también las tecnológicas, se suma un poco que terminaron de entrar balances, así que las bajas de los CDR fueron importantes, ¿no? Y principalmente lo que vemos siempre, analizando un poco cuando seguíamos un poco lo del índice Nasdaq, todas las tecnológicas, la gran baja que hubo, inclusive acciones como Apple, que estaban manteniendo su valor aproximadamente, en los 16, $160 afuera, casi de 16, y lo que vimos que esta semana también cayó Apple, cayeron todas, menos las que nosotros siempre nos habías recomendado un poco con respecto a las acciones que son defensivas en épocas de crisis, como son todas las de consumo, como Walmart, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Procter & Gamble. Si vos analizás lo que hicieron esta semana, esas acciones en la gran caída que hubo de Estados Unidos, no bajaron. Así que eso también lo pudimos comprobar ante una baja tan grande como la de esta semana. Y después, las acciones argentinas no cayeron tanto, o sea, cayeron el día de la baja ahí, pero después recuperaron y se están manteniendo. Es más, el índice Merval termina en dólares positivo esta semana. Así que no sabemos si es porque empezaron a hablar un poco de achicar el déficit fiscal, por un lado este gobierno, el cambio de gobierno, pero lo que sea, quizás de los valores que están también, ¿no? Porque siempre recordamos los valores que tocaron, y ves lo que están hoy las acciones argentinas en el exterior, y realmente vos me decís, ¿hasta cuánto pueden caer, no? Un banco, YPF. Así que esto más o menos en cuanto a acciones de renta variable, eso es lo que vimos en la semana. Y después, la otra variable nuestra, que es el tema dólar bolsa, dólar MEP, realmente podemos decir que estuvo casi igual. O sea, están en niveles de 207, 208 aproximadamente, 210. O sea, se podría ser que está variando entre esos precios. Pero tampoco hay tanta demanda de compra. Esta semana tuvimos más quizás de venta, porque se dio un fenómeno inusual que hacía tiempo que no pasaba, que el dólar MEP valía más que el dólar blue. Entonces eso, quieras o no, trajo a mucha gente que a veces lo hace para tomar
unos pesos más del dólar, que normalmente las variables son al revés. Así que bueno, esta variable que se está dando en este momento, que el dólar bolsa es está más alto que el otro, bueno, quizás ante la decisión de hacer una venta, la gente y las empresas sobre todo se volcaron más al dólar de bolsa. Así que bueno, después para el resto, las tasas siguen alrededor del 40%, la tasa de caución, que es lo que nosotros siempre decimos, que no se puede nunca comparar con lo que es la tasa de un plazo fijo, porque vos podés colocar a 5 días, 7 días, y utilizar mucho mejor los recursos, ¿no? Que quizás no tenés 30 días para inmovilizarlos, sobre todo lo que es el encaje de las empresas. Claro. Así que bueno, eso es más o menos lo que estuvimos haciendo en la semana. Bien, por último te pregunto, Adriana, porque algún comentario nos has hecho en los últimos meses, sobre alguna opción que veas que hay disponible en lo que tiene que ver con obligaciones negociables. Porque está claro que los bonos de la Argentina están en un mercado completamente diferente, no reaccionan nunca, están muy baratos. Y obviamente para aquellos que tengan un perfil muy especulativo pueden ser una opción, porque están muy baratos realmente, incluso ante la eventualidad de que haya una nueva reestructuración de deuda, pero en obligaciones negociables hay empresas que pagan en tiempo y forma. ¿Ahí hay algo para contar? Sí, esta semana pagaron, por ejemplo, te digo, las obligaciones negociables en dólares, pagaron Vista, que es la que había emitido sus obligaciones que vencen este año y también vencen otro más adelante. Pagó Geneida, que es un bono verde que también es todo de energía. Pagan las obligaciones negociables, que es un poco lo que es la deuda privada, ¿no? Es decir, si vos tenés dólares inactivos, es una buena opción tratar de buscar, bueno, tenés obligaciones de Arcor, que es una empresa líder también en la Argentina. Entonces, en realidad, la gente se ha volcado mucho a las obligaciones negociables, si bien es un mercado que no es para cualquiera en cuanto a decir, bueno, tengo cierto nivel de riesgo. Claro. Pero, por supuesto que prefieren la deuda privada a la deuda del Estado. Y esta semana también tuvimos algunos casos de gente que estaba esperando, o sea, que está cansada a lo mejor de los bonos, y también se han pasado a otras herramientas aprovechando la gran baja que hubo en el mercado de Estados Unidos. Es decir, quizás se han volcado a CDR, pensando que lo que les falta recuperar lo van a recuperar más rápido con un CDR que con un bono, esperando que llegue su amortización, que en definitiva siempre estás pensando que va a haber una renegociación a través de la deuda. Así que bueno, algunos que no se animaban a pasarse porque en realidad el bono está bajo y las acciones de los CDR estaban tan altos, están utilizando un poco esa herramienta para poder recuperar los dólares, ¿no es cierto? Así que bueno, un poco cada uno, depende del nivel de riesgo y de lo que esté, el nivel de hartazgo que tenga cada uno con la inversión, de ver que no, porque realmente el peso de los bonos en una cartera realmente te lo tira abajo, ¿viste? Porque en realidad nosotros observamos siempre lo que fueron la gente que armó cartera con CDR o acciones y mantuvo los bonos. En realidad siempre le decimos que pare la cuenta en 2 porque el bono está igual que hace un año. Claro. Si bien el dólar también, el otro día estábamos analizando una cartera y veíamos que el dólar en octubre del 21, el dólar que ya obtenías por el GD30, que era el real el que podías tener de mercado, ya estaba en 205, 206. Es decir, vos me decís, este está barato, el otro estaba caro, no lo sé, pero en definitiva el dólar está más o menos igual que lo que estaba en octubre del año pasado. Bien, y después de la charla con Adriana vamos a ver cómo quedan las principales variables en el cierre de semana. El dólar, que finaliza más demandado en la última rueda, es decir, este día viernes en que estamos grabando Mercados y Empresas, termina con tendencia más firme. El dólar MEP en la bolsa, casi 211 pesos, suba de 1,29%. El contado con liquidación 1,20 arriba, 210,92. El blue, que como decía Adriana, hoy es el dólar libre más barato del mercado, 203,50, sube 1,24%. Y el oficial, que acumula ya un ritmo de devaluación del 2% en los primeros 13 días del mes de mayo, lo que evidencia que en un contexto de dólar a nivel global más fuerte hace falta un peso más débil, y esto es lo que está habilitando el Banco Central. Si pasamos a ver cómo queda la semana para los bonos, bueno, la mayoría de ellos en nuevos mínimos históricos, a excepción del 2041, esto estamos hablando por supuesto de bonos con legislación local, que son los que ponemos habitualmente en pantalla. Caída de 2,75% para el 2030, el más operado del mercado, que termina la semana en 26,50 por cada lámina de $100 de capital. Y por último, las reservas internacionales.
la señal más clara de la dificultad que atraviesa el país desde el punto de vista macroeconómico y financiero en un contexto obviamente más complicado en las últimas semanas por la suba de tasas en Estados Unidos, por el conflicto en Ucrania, por la inflación global y bueno, y todas las turbulencias que hemos visto en los mercados internacionales, incluyendo los problemas en el mercado de criptomonedas. Aquí lo que vemos concretamente es que las reservas aceleraron su caída esta semana. Hay un retroceso de 521 millones de dólares a 41.288 millones, que es el último dato que informa el Banco Central al cierre de la jornada del día viernes. Como usted ve, la tendencia negativa ya viene desde hace algún tiempo, pero se ha acelerado concretamente esta semana. Abril cerró con una caída de 1.132 millones. La semana previa a esta, es decir, la 1 de mayo, caída de 196 millones. Y como le decía anteriormente, esta semana se acelera ese retroceso con una pérdida de 521 millones de dólares. Y así vamos llegando ya al cierre de esta nueva emisión de Mercados y Empresas con este detalle, ¿no?, desde el punto de vista de cómo se han movido las variables financieras en la semana, de la preocupación que sin duda sigue generando la dificultad del Banco Central para sostener el stock de reservas internacionales. En pleno periodo de liquidación de la cosecha gruesa, no solamente no hay una recuperación de ese stock, sino que inclusive hay una caída. Por supuesto que se está dando en un contexto internacional complicado, pero la dificultad agrega vulnerabilidades a la economía y al sistema financiero en la Argentina. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas, nos despedimos como hacemos habitualmente, hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.